En las palmas. Adoramos a Jesús. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Muy bien, entrando el clima. A todos los hebreos y a todos aquellos que quieran escuchar la bendita palabra. Bienvenidos, bienvenidos. Bendito sea Yahweh. Damos gracias a papá. Estamos luchando con los dengues. No me puse el off. Bueno, amados, bienvenidos. Como les puse aquí en el título, nuevamente lo pongo, bienvenidos a una vez más, donde vamos a compartir la palabra. ¿Cuál es el tema? Viviendo tiempos proféticos. Amén. Somos realmente privilegiados, para algunos quizás no lo sienten así, porque estamos viviendo tiempos proféticos. Vamos a viajar, voy a tratar de hacerlo dinámico, lo mejor posible, como siempre, porque esa es mi intención, de compartir cosas maravillosas, mucha revelación profética que trae la Torá. Nada ha salido de mi mente, sino todo está escrito. Todas las cosas que yo voy a compartir las hemos estudiado y las estamos estudiando, las estamos meditando, y por eso es necesario compartirlas. Comenzando con el libro de Deuteronomio, bendito sea Yahweh, Baruch Hashem. Con su permiso, papá, vamos a compartir ahora la escritura. Deuteronomio 16, versículos 16 al 17 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes y levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh, ¿con qué? Con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiese dado. Es decir, que todo lo que nosotros llevamos al Padre, nada más que lo aclaro, es conforme a ¿qué? A la bendición que Yahweh tu Dios te haya concedido. Bárbaro. Listo. Ese es el disparador. Vamos a partir de ahí. Aquí el Señor ordena a todo varón y mujer hebreo que suban a Jerusalén 3 veces al año para celebrar las festividades solemnes de los panes y levadura, de las semanas y de los tabernáculos o enramadas. Estas 3 festividades fueron dadas por Yahweh a su pueblo como ayudas visuales, presten atención, ayudas visuales, para que se pudiera entender el plan redentor y el propósito para sus vidas. Dios usó estas ayudas visuales al establecer por escrito su palabra, y una de las más importantes es la concerniente a las fiestas del Señor. Nosotros llamamos ayudas visuales a
que cada Moed que nosotros compartimos, ¿qué es un Moed? ¿Qué es un Moadim? Fecha señalada por el Señor. Es una fecha solemne señalada en el calendario del Padre para convocar a su pueblo. Es decir, por esto entendemos que no nos congregamos cuando digamos que el día del Señor no es el domingo, ¿sí? Como lo hacíamos antes, sino que sabemos que es el Shabbat cuando nosotros nos congregamos como en el día de hoy y ayer al caer el sol. Y sabemos que no debemos estar congregados para festejar ni Navidad, ni Año Nuevo, ni las Pascuas fuera de fecha, las Pascuas cristianas, o la que determinó la Iglesia Católica. No nos congregamos por festejar ni de la Madre, ni del Padre, ni ninguna otra festividad que ande dando vuelta por ahí, ¿verdad? Esto queda claro ya para nosotros. Entonces, estas fiestas son representaciones simbólicas, pequeñas enseñanzas objetivas para que los hebreos relacionaran con sus sentidos físicos lo que él quería que percibieran de la realidad del reino espiritual a través del Mesías. Son ellas el calendario básico de la iglesia, ¿sí? El calendario básico de la congregación, nuestra congregación, al que Yeshua ha venido dando cumplimiento. Aprendemos cómo aplicarlas a nuestras vidas y su simbolismo profético. Así debían subir a Jerusalén 3 veces al año para celebrar, ¿qué? Pesaj en primavera, Pentecostés o Shavuot en verano y tabernáculos, Sukkot en otoño. Ellas representan 3 grandes encuentros con Dios o 3 visitaciones del Eterno a su pueblo. Por eso que hay que prestar atención al calendario del hebreo, calendario del Padre, ¿sí? Donde se estableció en Éxodo 12, versículos 1 y 2. Este es el principio de los meses del año. Allí a su pueblo, una vez sacado de la cautividad, le marca qué es el calendario, cuáles son las citas divinas en las cuales se tiene que encontrar nuevamente con él. Amén. Y ahí, para siempre, hasta que se dijera lo contrario, dicho por él. Así que, Pesaj o panes sin levadura le fue dada para enseñarles cómo encontrar la paz mediante la reconciliación con Yahweh. Shavuot o de la semana fue dada para enseñarnos cómo encontrar el poder de Dios. Y Sukkot, la fiesta del final de los tiempos, le fue dada para enseñarles cómo encontrar el reposo en Yahweh, el famoso reposo del Señor. Amén. Pesaj se celebra en el mes hebreo de Nisan durante la cosecha de primavera. Tiene 3 celebraciones individuales. Pesaj es en sí el día 14, ¿sí? Del mes de Nisan. Luego, panes ácimos el día 15 al 21 y primeros frutos el día 17. Cuando Dios estableció Pesaj en Egipto, ordenó a los hebreos que en el 10º día del mes de Nisan apartaran un cordero, que lo observaron durante para que estuvieran seguros, 10 días, para que estuvieran seguros que era un cordero sin defecto, sin mancha, y que el día 14 lo ataran al poste de la casa y que lo sacrificaran a las 3 de la tarde en ese día. Sería entre las 2 tardes, famosas 2 tardes, ¿sí? Para eso tenemos que siempre ir a ¿qué? Al calendario hebreo y a lo que nosotros debemos tomar como la hora novena, la hora sexta, la hora tercera, dentro de lo que es el tiempo donde sucedieron estas cosas, en el contexto correcto, ¿sí? Entonces, en el primer siglo, hace aproximadamente 2000 años, Yeshua entró a Jerusalén en el 10º día de Nisan, para ser apartado como el cordero, del día 10º al 14º. Él fue aprobado durante, digamos, acá dice, estos días por los fariseos, saduceos y herodianos. Recuerden cómo le hicieron todas aquellas preguntas trampa, ¿sí? Para que él dijera algo equivocado y pudieran señalarle con el dedo acusador, pero por supuesto no encontraron falta alguna en él, pues había nacido para morir como el Cordero Pascual. Él estaba preparado ya para lo que iba a venir, por lo tanto no había nada que... Era el mismo Elohim encarnado, a quien estaban acusando y haciéndole preguntas trampa. El cumplimiento de esta ayuda visual, otra vez la ayuda visual, que el pueblo hebreo había venido celebrando por centurias, y Yeshua, ¿sí?, fue apartado en ese día
10º observado por esos días siguientes, y en el día 14, mientras eran preparados 250 y pico más de corderos para el sacrificio en Jerusalén, Yeshua, el verdadero cordero, fue clavado en la cruz. Murió el mismo día y la misma hora en que estaban siendo sacrificados los corderos, de la misma manera en que se habían venido sacrificando durante todos los miles de años anteriores, ¿sí? Crucificado como el Cordero de Dios. Él fue inmolado, sacrificado por nuestros pecados, llevó nuestra culpa, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El testimonio de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabras que están escritas en Isaías 53. La aplicación personal de esto es que a través del cumplimiento de Yeshua como el Cordero Pascual podemos venir a la cruz, tener un nuevo nacimiento, acercarnos confiadamente. Es parte de una tefila que yo hago, acercarnos confiadamente de la mano de Yeshua al lugar santísimo, lo cual nunca antes que él se podía hacer. ¿Por qué? Porque él se transformó en nuestro sumo sacerdote. Bien, esa aplicación personal, podemos venir a la cruz o a su presencia, a su trono de gracia, tener un nuevo, ¿a qué nos invita? Y a tener un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, circuncida nuestro corazón y entramos a una relación permanente y personal con el Padre. Es importante entonces la circuncisión de nuestro corazón, como también en otro momento estudiamos, circuncidar nuestros oídos, para dejar entrar la palabra, circuncidar nuestro corazón para que la palabra de Yahweh habite en nuestro corazón. Esto no tiene que ser una alegoría, esto no tiene que ser algo como una figura, tiene que ser realmente verdad. Yo debo dejar de escuchar otras cosas y empezar a escuchar a Dios. Yo debo dejar de hacer algunas cosas vanas, yo debo dejar de practicar religiones y ponerme a estudiar la Escritura, la Torá, ¿sí? Con todo lo que eso implica. No solamente lo que algunos llaman Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sino toda la Torá, también lo mal llamado Nuevo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, los profetas. Debo leer todo porque todo es palabra del Señor. Amén. Entonces, nuestro oído y nuestro corazón se va a circuncidar cuando escuchamos y hacemos Shema. Shema es la palabra que dice escucha y obedece. Cuando empezamos a transitar ese camino, vendrá la nueva vida en nosotros. Porque Efesios 4, siempre lo cito, dice que debemos cambiar el espíritu que hay en nuestra mente. Y ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros ¿a partir de qué? A partir de conocer la Escritura, a partir de meditar, a partir de estudiarla. Por eso, insisto y muchas veces digo, que debemos sacarnos ese chip de nuestras mentes, de nuestro corazón, de la iglesia a la que solíamos ir. Eso es parte de otro tiempo. No lo criticamos, sino que decimos que fue un escalón. Y ahora subimos de nivel espiritual. Baruch Hashem, bendito sea el Señor, que nos permitió. Esto va siendo paulatinamente, a medida que las personas van encontrando revelación, o se inclinan, o buscan al Señor realmente con todo su corazón. Y a través de las enseñanzas, tanto tenemos de parte de Judá, de los rabinos, como de parte de los que entramos en la restauración, los hebreos, mesiánicos, vamos a decir hasta ahí, que estén enseñando la Torá a los gentiles, trayéndolos para que se cumpla la venida, la vuelta de las 10 tribus de Israel. Entonces, no es simplemente decir, nací de nuevo porque me fui delante del altar, oré, el Señor me perdonó, y después me bauticé. No, eso es un acto de obediencia, pero a partir de ahí debe comenzar un nuevo andar. ¿Entendemos? Entonces, me gusta dejar claro esto, porque muchas personas se congregan y piensan que son salvos por solo hecho de ir a una congregación, por solo hecho de ir los domingos, sentarse y escuchar la palabra. ¿No? ¿Estamos claros en esto, pueblo? Bueno, amén. Entonces, hablamos de la aplicación personal. El Espíritu Santo circuncida nuestro corazón y entramos a una relación
permanente y personal con el Padre. Ya no estamos apartados de Él, como decía Efesios 2, ¿sí? Ya no huimos de Él, porque ahora tenemos su paz, su shalom, a través de la sangre de Yeshua, nuestro Cordero Pascual. El aspecto no visible o sentido profético de esta festividad es muy importante. En Levítico 23, en Números 28 y 29, Deuteronomio 16, Dios le dice a su pueblo que celebre las fiestas en sus estaciones, en sus modim, en las fechas indicadas. O sea que dentro de las escrituras, si ustedes van y estudian con una congregación mesiánica o que estén entendiendo, estén enseñando Torah como esta, son bienvenidos aquí, todos los que quieran venir, humildemente lo decimos, van a encontrar lo que siempre tuvieron delante de sus narices. Siempre estuvo delante de nuestras narices todas estas cosas. Pero no había revelación en quienes estaban enseñando, en el pastor o en el profeta. No había revelación, estaban encerrados todavía en otro tiempo. ¿Está? Por eso damos gracias al Abba y decimos todos juntos, decimos toda Rabá Yahweh, toda Rabá Yahweh, gloria a tu nombre, porque Él es bueno y nos abre los ojos para ver el camino, su camino. Entonces, en lo que dije antes en esas citas, Él se refiere a estaciones agrícolas, que son a su vez estaciones proféticas. Nosotros somos parte de la estación profética de Sukkot. Entonces, una vez más, sin ánimo de criticar, pero yo lo tengo que decir, cuando hay siervos, ponga el título que quiera, profetas, pastores, que dicen, vengo a traer una palabra profética, estamos en tiempo profético. Yo, sí, claro que estamos en tiempo profético, pero hay que ver, ustedes tienen que abrir bien los oídos. ¿A qué se está refiriendo? Ahora nosotros, si entendemos esto, sabemos qué tiempos proféticos y en dónde estamos parados. ¿Sí? Entonces, nosotros somos parte de la estación profética de Sukkot. Aquí es necesario un poco de la historia. Cuando Constantino, porque si no estudiamos historia, tampoco sabemos y podemos corroborar las cuestiones bíblicas, porque necesitamos de esas cosas, historia, geografía, antropología, más estudio de la Torá. O sea que no es una cosa tan sencilla. Por supuesto, tener diccionarios bíblicos, diccionarios hebreos, para armar todo lo que el Señor nos está brindando, porque Él nos da todas las herramientas para hacerlo. ¿Amén? Entonces, aquí es necesario ver un poco de la historia, como les decía. Cuando Constantino, emperador romano, no creyente, no cristiano, Constantino era un pagano. Él adoraba al dios Sol. Él estaba más cerca del mitraísmo que lo que sería el catolicismo, luego fundado. Declaró el cristianismo la religión oficial de Roma. Sería la Iglesia Universal. Aproximadamente 312 años después de Yeshua. Eso fue bueno porque la persecución hacia los cristianos cesó. A lo que se denominaban cristianos, que es esa harina de otro costal, es otro tema que veremos. Pero fue muy malo porque ese cristianismo fue institucionalizado. Llegó a ser una estructura organizada que reemplazó la dinámica viva y eficaz del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, apropiándose del señorío de lo que ellos llamaban Cristo, Yeshua, y de la manifestación del poder de Dios. Durante centurias, la Iglesia como estructura institucional organizada enseñó como verdad muchas tradiciones puramente humanas, muchas de las cuales no tenían fundamento bíblico. La lectura de los evangelios fue prohibida para la gente común, lo cual trataba de encontrar la paz con Dios mediante las tradiciones y prácticas de hombres que fueron añadidas a la iglesia. ¿Qué iglesia? La católica, la iglesia universal. Y esto, necesito la manito.
Fue una época muy oscura en la historia de las mismas. En el siglo XV, Dios comienza a restaurar la realidad espiritual del Pesaj a través de un hombre llamado Martín Lutero, que hizo cosas buenas y cosas malas, quien trataba de encontrar la paz con Dios. Él fue impactado por una luz que le hizo pensar que su vida era superflua y que se debía dedicar al servicio de Dios. Llegó a ser un monje celoso con respecto a Dios. Hizo todo lo que pudo para encontrar la paz a través de rituales y tradiciones religiosas que le habían enseñado. ¿Dónde? En la Iglesia Católica. Pero mientras más lo intentaba, más miserable se sentía, no encontrando alivio a la atadura de condenación del pecado. ¿Qué se sentía? Miserable. Como mucha gente hoy se siente miserable. Mucha gente hoy va a las iglesias y sigue sintiéndose miserable. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar de magia. En la iglesia no va a pasar lo que las personas piensan que tiene que pasar. Algunos están en la congregación y están muchos años sentados pensando que están haciendo cosas que agradan a Dios. Y no es así, porque en el fondo son miserables. No prosperan, siguen siendo lo mismo. Hablan igual siempre, no cambia su forma de hablar. No cambia su forma de ser. Son lo mismo, nada más que se han puesto otra ropa. Pasados los años, ya las personas no se visten como en aquellos tiempos que iban a la iglesia a la que estoy mencionando. Hoy siguen estando en el 2024 con otras ropas más modernas, pero el espíritu es el mismo. El espíritu que los tiene atados es el espíritu del engaño, el espíritu de la mentira, de las tradiciones humanas. Hasatán trabajando a full con miles de personas en las congregaciones. Porque también las personas piensan que cuanto más personas hay en una congregación, más santidad hay, más presencia de Dios hay. Entonces ni preguntan, ni observan, ni inquieren cuáles son las enseñanzas. O sea, ¿qué es lo que están buscando? ¿Realmente buscan a Dios? No. O si buscan a Dios, buscan en lugares equivocados, de la forma equivocada. Volviendo al tema de Lutero. Un día Martín Lutero tuvo la idea inusual de leer la Biblia por sí mismo y encontró que el justo viviría por la fe. El Espíritu Santo iluminó su espíritu con esta palabra, fe, emuná. Y Lutero llegó al convencimiento de que la paz con Dios no se encontraba en las tradiciones de los hombres, sino en la confianza y fe personal en Yeshua como su Cordero Pascual, como su Salvador. Él escribió en sus memorias: la condenación y el fuego abrasador de la culpa se fueron de mí, llegando a un estado de paz con Dios. ¿Por qué? Porque encontró la salida. La salida es Yeshua, pero puestos los ojos en Él, no puestos los ojos en las tradiciones humanas y en los hombres, ¿sí? No en los actos religiosos, sino en Yeshua. Desafortunadamente dijo cosas terribles acerca de los judíos, así que debemos entender que si para algunos de nosotros estos hombres, Constantino y Lutero, son nombres, para algunos nombres de héroes de la fe cristiana, para los judíos son nombres que por sus comentarios antijudíos no lo son. Y nosotros, al estudiar la historia, nos damos cuenta que nunca podía ser, porque él persiguió y mató judíos. Era un antisemita. Pero Dios trabaja de esa forma. ¿Sí? Estamos hablando de que pasó algo en ese tiempo, un despertar. Provocó que algo se desprendiera de la Iglesia Católica. Bueno, es importante entender que Dios mueve estas cosas proféticas en paralelo con su pueblo, ¿sí? Y la Iglesia cristiana. La estación profética empieza a tener cumplimiento cuando Dios se mueve de los cielos a la tierra, restaurando la relación espiritual de la festividad, enseñando, impactando su pueblo judeo gentil, porque Él no deja a los gentiles afuera, como muchos piensan. La iglesia cristiana piensa que Dios se olvidó, desechó a Israel, y que ahora la iglesia cristiana es la Israel celestial o espiritual. Lejos de eso, es una mala enseñanza. Bueno, justo antes de dicha restauración espiritual comienza a moverse en medio de su pueblo judío, porque son los líderes indicadores. 1492 es una fecha. ¿Vieron que estoy repasando historia? Es necesario en la historia para entender
que no estamos tan lejos, 1492, 2024, no estamos muy lejos, por así decirlo. Cuando Colón navegaba el océano descubriendo el mundo occidental, los judíos eran expulsados de España y Portugal. Un hecho dramático para el pueblo judío. Alrededor de 25 años después, otro dramático como fue la Reforma, tenía lugar en la iglesia, la restauración profética del Pesaj. Las próximas celebraciones de la festividad sobre los panes ácimos y los primeros frutos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les encomendó que comieran los panes ácimos porque no tenían tiempo para poner la levadura y que las mezclas crecieran. La levadura representa la vida de exilio en Egipto y el pan sin levadura, una nueva vida, libertad fuera de Egipto. Entonces vemos como esto apuntaba a Yeshua. Cuando vino, realizó los milagros como señales, como ayudas otra vez visibles. Déjame, ¿aprendes esto, por favor? Ayudas visibles, para que la gente se volviera ¿a quién? A Él. Yeshua ya, aquí en la tierra. Yahweh, el reino de los cielos en la tierra. Fue durante la celebración de los panes ácimos, enseñando en Capernaum de Galilea, que multiplicó los pocos panes que tenía un joven. Él efectuó el milagro y dijo: yo soy el verdadero pan ácimo de Dios. He descendido del cielo para dar vida por este mundo. Yeshua fue sacrificado durante Pesaj, el día 14. Yeshua, el pan ácimo, fue sepultado justo a los 6 días del día 15. Es el primer día de los panes ácimos. Él tomó la levadura de nuestras enfermedades, ¿sí?, en su carne. Todas nuestras debilidades, todos nuestros excesos, toda nuestra necedad, nuestra fragilidad, todo lo que nos estorba para ser una persona completamente entregada a Dios, esa persona que Dios quiere que seamos. Este Yeshua fue sepultado, ¿sí? Todo esto fue sepultado con él en la tumba ese primer día de los panes sin levadura. Y lo envolvieron en lienzos de lino, pusieron 100 libras de especias aromáticas sobre él, lo pusieron en el sepulcro, lo sellaron con el sello romano, pusieron una gran roca a la entrada. Y la buena nueva, hermanos, para todos nosotros, para mí, es que toda la levadura que habría destruido nuestras vidas fue sepultada en esa misma tumba con él. Él se llevó, ¿qué? Nuestros pecados, nuestra levadura, para que entendamos con ese término cuando hablamos de levadura. Cuando hay pecado, cuando hay suciedad en nuestras vidas, hay levadura. Y es lo que debemos sacar. No solamente el día que dice que debemos limpiarnos de toda levadura, debemos vivir haciéndolo, ¿verdad? Entonces, en medio de la celebración de los panes ácimos está la celebración de ¿qué? De los primeros frutos. Amén. Dios quería que trajeran al altar las primicias de las cosechas y que las presentaran como ofrenda mecida. ¿Recuerdan? Los primeros frutos de la cosecha cultivados era en una explanada que había sido apartada para tomar de allí las primeras gavillas fuera de Jerusalén, en el valle de Kidrón. Y así, en la mañana de los primeros frutos, la gente caminaba. Cierren los ojos, imaginen esto. La gente caminaba en procesión con los cantores y demás músicos del monte del templo hacia el valle para recoger las gavillas que ataban en manojos y regresaban al monte del templo. Y así, aquella mañana del primer día de la semana, ellos presentaron la ofrenda mecida de las gavillas de la cebada a Dios. Era una experiencia gloriosa, amados. Decenas de millares llegaban alrededor del templo. Los sacerdotes levantaban las gavillas, mecían la ofrenda regocijándose y cantando los salmos de David, exaltando a Dios, agradeciéndole por la cosecha. Y amados, en ese preciso momento la Biblia nos dice que Yeshua se levantó de entre los muertos como la primicia. ¡Aleluya! Amén. Yeshua es el primer fruto de la resurrección. Gloria. Ese
primer día de la semana, las mujeres visitaron la tumba para perfumar su cuerpo y fueron sobresaltadas por un ángel quien les dijo: yo sé que ustedes buscan a Yeshua de Nazaret. Él no está aquí. Él se ha levantado como dijo que lo haría. Aleluya. En el preciso momento en que Dios tenía a su pueblo celebrando los primeros frutos, en el preciso momento en que ofrecían los manojos de cebada, Yeshua se levantó como la primicia de los muertos. ¡Aleluya! Cumpliendo lo que estaba establecido y lo que ya había dicho él. Amén. En Pesach, él fue sacrificado, él fue crucificado. En los panes ácimos sepultado y en los primeros frutos él fue resucitado. Y por lo que Yeshua usó, ¿sí?, una tumba prestada, fue porque no la iba a necesitar por mucho tiempo. Amén, aleluya. Él es vida. Él se convirtió a una vida de resurrección y poder. Lo que muchos no creyeron. Y el mismo Hasatán no podía comprender. En el siglo XVII, con él, Shavuot, Dios le dice a su pueblo que vuelva a sus hogares, regresen a Jerusalén 50 días después del día de los primeros frutos para otra gran festividad, otra celebración, otra visitación, otro gran encuentro con él. Así los regresaban a sus hogares y 50 días después volvieron a tener un nuevo encuentro con Dios durante la cosecha, en el día 6 de Sivan, el periodo de mayo y junio en el calendario gentil. Amén. Si yo digo calendario gentil, hoy sería calendario, estamos hablando de calendario gregoriano, ¿verdad? Bueno, era una celebración de acción de gracias. ¿Por qué? Otra vez por la cosecha del trigo. Pero era también el día en que el pueblo conmemoraba el día en que recibieron la Torá en el monte Sinaí. Amén. Cosas que muy poco se sabe en el pueblo cristiano. Dios los introdujo al desierto del Sinaí el día 3 de Sivan y les dijo que esperaran 3 días más y que Él descendería sobre el monte. Cuando Él descendió, todo el monte tembló bajo el poder de Dios. La cima de la montaña fue cubierta por la enceguecedora gloria de Dios y su voz tronó a través del toque del shofar. La gente se estremeció y corrió al pie del monte para escuchar la voz de Dios y ver lo que ocurría. Dios se manifestó con todo ese poder y gloria. Entonces Moshe se levantó y habló en el monte en nombre de Dios. Qué increíble experiencia, amados. Porque esto es lo que nosotros conmemoramos Shavuot tras Shavuot. Y cada vez debemos tener más entendimiento de lo que estamos haciendo. Recuerden cómo el pueblo adoró el becerro de oro y cómo por su rebelión murieron 3.000 varones. La ley trajo muerte en ese tiempo. Aún así ellos tuvieron revelación del único Dios verdadero. Así, 50 días después de los primeros frutos, por décimas de millares, los peregrinos de todas las villas alrededor se prepararon reuniendo a sus familias y hacían el viaje ¿a dónde? A Jerusalén, para celebrar la fiesta de Shavuot. En esta ocasión, en lugar de las espigas de cebada, la ofrenda mecida a Dios en acción de gracias eran 2 panes de trigo, fruto de la estación agrícola, 2 hogazas de pan de trigo mecida a Dios como ofrenda por los primeros frutos de la cosecha de trigo. Puede ponerse en el lugar de ellos al imaginarse un momento. Otra vez cerremos los ojos y otra vez imaginemos al pueblo de Dios haciendo esto. O sea, puntualmente a los 50 días volvieron a Jerusalén trayendo que los frutos de esa otra cosecha. Todo lo hacían sin preguntar. Todo lo hacían conforme a las enseñanzas que habían recibido de Moshe hasta ese tiempo a través de los profetas, que escrito en la Torá por los maestros de Torá. Amén. O sea que era un pueblo obediente. Esta vez vinieron a Jerusalén para celebrar Shavuot. Esperaban otra visitación de Dios. Dios, decían, tú nos diste la Torá hace 1500 años. Dios, ven, hazlo de nuevo. Yahweh, ven y danos una visitación fresca de tu presencia. Estamos esperando por ti. Aquí estamos en Jerusalén. Estamos presentándote la ofrenda mecida del trigo. Estamos exaltándote, adorándote. Oh Dios,
¿Hay algo en medio de nosotros? Haz algo en medio de nosotros. Y amados, en ese preciso momento, mientras la multitud se apretujaba alrededor del altar, en el monte del templo hubo un ruido muy fuerte, apenas, ahí nomás, a unos metros más allá. Y en esta ocasión Dios no descendió sobre el monte Sinaí, sino sobre el monte Sión. Aleluya. Aleluya. Nosotros sabemos, como mientras los 120 estaban congregados en el aposento alto esperando, obedeciendo a Yeshua que le dijo vayan y esperen, no todos obedecieron porque no eran solamente 120 los que seguían a Yeshua. Otros se fueron, no creyeron. Hago esa aclaración y cierro el paréntesis. Estos esperando que algo sucediera. La multitud alzaba ¿qué cosa? La voz alrededor del altar en el área del monte, pidiéndole a Dios que hiciera algo, y Dios hizo algo. Él envió su Santo Espíritu sobre aquel grupo de 120 que esperaban en ese aposento alto, como Yeshua había dicho que haría. En el mismo momento en que el pueblo judío levantaba los primeros frutos del trigo, Dios enviaba el primer fruto del Espíritu Santo sobre sus discípulos para probar que Él era exaltado como el Señor a la derecha del Padre, Yeshua. Y hubo un gran estruendo, como cuando salieron de Egipto. El pueblo corrió hacia el pie del monte Sión para ver qué era toda esa conmoción, qué era toda esa algarabía. ¿Cómo es que escuchamos a estas personas sencillas, galileos, sin educación, hablando en nuestras lenguas, decían algunos? ¿Qué significa esto? Y en lugar de Moshe, quien se levantó para hablar en el Sinaí, Kefas, Pedro se levantó esta vez para hablar mientras Dios descendía en lenguas como de fuego sobre la gente. Y de igual manera como sucedió cuando le fue dada la ley, la Torá en el Sinaí, ellos comenzaron a temblar y decían, ¿qué haremos para ser salvos? Y en lugar de 3.000 muertos por causa de la Torá, 3.000 varones vinieron bajo el glorioso pacto de Yeshua, el Mesías. ¡Aleluya! 3.000 varones vinieron para escuchar, se rindieron delante del pueblo. ¿Delante de quién? Perdón, delante de aquel hombre que el Señor usó, Kefas, Pedro. Entonces, a través de estos hombres, el reino de Dios prorrumpió con poder en los aires. Aleluya. Vuelven a suceder esas cosas. Vemos a Yeshua cumpliendo Shabbat, permitiendo que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos, bautizándolos con poder, para que ellos tuvieran la capacidad de proclamar con denuedo que Yeshua era el Mesías, que Él era el Señor. Amén. Entonces veamos los aspectos no visibles de esta festividad. ¿Estamos entendiendo lo que sucedió y el entendimiento de por qué nosotros festejamos y festejaremos Shabbat? Voy a ir un poquito más de historia. En el 1901, en el estado de Kansas, Estados Unidos, Dios comenzó a encender las velas del Shabbat. Algunas personas que estudiaban en la escuela bíblica de Kansas tomaron las experiencias que estaban teniendo y fueron hasta California. Allí tuvo lugar el famoso avivamiento de 1906. Fue un avivamiento de las 24 horas del día durante 3 años. La palabra Pentecostés se esparció por todo el mundo. De esta manera, Dios comenzó a restaurar la realidad espiritual de la festividad de Shabbat. Así como en los 1500 la iglesia organizada resistió el mover fresco de Dios con los Wesley, así al finalizar el siglo resistieron el mover fresco de Dios con Pentecostés. En los 40 y en los 50 de nuevo sopló en la iglesia un aliento fresco de Shabbat. Y de nuevo muchas de las iglesias organizadas resistieron lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios es más grande que la resistencia del hombre, porque Él hará su voluntad a pesar de la dureza con que el hombre se lo resista. Y ahora la gran mayoría de cristianos en el mundo son cristianos pentecostales. Y hay una tercera festividad, porque Yeshua literalmente cumplió Pesach, literalmente cumplió Shabbat. Podemos saber que Él literalmente vendrá de nuevo para cumplir la festividad de Sukkot. Amén. Entre Shabbat y Sukkot hay una larga estación seca, en la que no hay ninguna festividad.
Esta es la otra señal visible que Dios dio a su pueblo. Él dijo que habría una larga estación espiritual seca para su pueblo, un periodo largo de tiempo, cuando no estarían en Jerusalén celebrando sus fiestas. Viendo hacia atrás en la historia, conocemos esto como el tiempo de la iglesia, cuando los judíos serían esparcidos entre las naciones. Pero porque hay una tercera festividad por cumplirse, sabemos que habrá un tiempo en la tierra donde Dios de nuevo comenzará a trabajar con su pueblo, sí, con su población. Sabemos que Dios no ha desechado al pueblo. Dios no lo ha sustituido por la iglesia cristiana, sino que la última festividad para ellos, la gloriosa festividad en la estación agrícola del otoño, es la reunión final. Descubrimos en las Escrituras que Dios dispersó al pueblo a través de los tiempos, ¿sí? Y a su favor sería sobre las naciones gentiles. Entonces, el periodo de tiempo en la historia del mundo y en el cual estamos ahora, amados, cuando el tiempo terminaría, porque Yeshua dijo, cuando vean, ¿sí?, la plenitud, o sea, el gobierno de los judíos retornando, cuando vean al pueblo judío retornando a Jerusalén, en control, ¿sí?, gobernar, sepa que el tiempo de los gentiles ha terminado. Por supuesto sabemos que los judíos recuperaron Jerusalén, pero nunca más, para nunca más ser expulsados de ella. Amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que esto es harina de otro costal, que estudiaremos aparte. Que la señal de que va a venir el Señor es que Jerusalén vuelva, que su pueblo vuelva a Jerusalén y que Israel esté gobernado por los propios judíos y no por un pueblo gentil. Ya no está gobernado por un pueblo gentil, por un gobierno gentil. Entonces está en condiciones ahora, sí, de que Yeshua venga, pero hay otra condición. Israel, en el calendario actual, está siendo atacada. Hasatán, ¿qué es lo que quiere hacer? Evitar que Jerusalén esté gobernada por judíos y que sea gobernado por un pueblo gentil. Mientras haya un pueblo gentil sobre Jerusalén gobernando, Yeshua no vuelve. Amén. Esta es la guerra que se está hoy librando. Esto es lo que está haciendo Hasatán, a través de toda forma, y usando a Hamas como instrumento, usando la amenaza constante de Irán, de Irak, de destruir, porque ellos tienen en su mente borrar del mapa Jerusalén. Si es borrada del mapa Jerusalén, Yeshua no viene. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué firmeza debemos tener en estos tiempos bíblicos? ¿Qué firmeza debemos tener en la Escritura? Porque somos parte. Si nuestra idea, nuestro gozo es ir a Jerusalén, como decimos en Pesach, el próximo año que sea en Jerusalén, porque debemos ir a esa tierra determinada como tierra santa. Amén. Entonces, una de las razones por las cuales Hasatán trabaja con los líderes mundiales y de los medios de comunicación en el mundo es porque sabe que su tiempo se acorta y que el Mesías no puede venir si los judíos no tienen la soberanía en Jerusalén. Hasatán está haciendo todo sobre las autoridades políticas judías para forzarlas en Jerusalén, a dejar Jerusalén, porque si no es en Jerusalén ellos, ¿dónde se celebrarían estas festividades? ¿Están entendiendo cuál es el juego de Hasatán? Porque él sabe estas escrituras. Él sabe lo que va a venir. Entonces tiene que evitar eventos para que no se cumplan, ¿no? Dentro de su artimaña. Ellos deben estar celebrando Sukkot para que venga el Mesías. El pueblo de Dios debe estar celebrando Sukkot para que venga el Mesías. Oh, ya sabemos cuándo viene el Mesías. ¿Sabemos o no sabemos? Sabemos. Comienza el Yom Teruah. Amén. Entonces, ¿en qué fiesta se tiene que encontrar Israel? Ya sabemos cuándo. Amén. Esto es conocer los tiempos proféticos.
Y por eso damos otra vez, toda Rabá, Señor. Toda Rabá, Yahweh. Gracias por darnos entendimiento. Por volvernos y hacernos recordarnos que no seamos débiles. Que nos fortalezcamos, que no juguemos a ser judíos, sino realmente a ser parte del pueblo de Dios. Porque Él no hace esa distinción. Amén. Todo aquel que guarde y cumple mi palabra es mi hijo, que es parte de mi pueblo. No juguemos a ser judíos, no juguemos a hacer lo que no somos. No juguemos a vestirnos, a ponernos todo tipo de cosas sobre nuestros cuerpos y en nuestro corazón no ha sido circuncidado. Amén. Entonces, ellos deben estar celebrando Sukkot para que el Mesías venga. Eso es pasando en nuestros días en el campo enemigo, trabajando a través de los líderes mundiales para presionar que entregue Jerusalén. Porque Él sabe que sin ella, Jerusalén no se celebraría la festividad y el Mesías no podría venir. Usted no escucha esto en las noticias, ¿verdad? No escuchamos en los noticieros esto. Pero esto sucede en el plano espiritual. Pero sí, aquellos que conocemos, digo humildemente la Torá, humildemente lo que el Señor nos quiere hacer llegar hasta el día de hoy, porque seguramente vendrá más revelación. Presto oído, por eso siempre les digo, ojos no vivan en un tupper. Presten oído a lo que está pasando en el mundo. Presten oído. El Medio Oriente es el termómetro espiritual. Y está pasando esto. Hay una gran amenaza en estos tiempos, en estos días, de un bombardeo de parte de Irán. Ellos terminan su famoso Ramadán y hay una amenaza de querer bombardear ellos directamente de Irán con misiles. No solamente lo de Hamas. Ellos no juegan, hermanos. Son instrumentos de Hasatán. Están convencidos de lo que están haciendo y van a morir por eso. Y Israel tiene que luchar. Nosotros no estamos en Jerusalén, no estamos levantando armas, pero tenemos que orar por Jerusalén. Amén. Tenemos que orar por Jerusalén. Yo veo y me impresiono cómo el judío y las judías hacen sus vidas normales con un arma en la mano. Se casan, llevan a sus hijos al colegio, algunos mueren. Pero saben que ellos ven que esa causa es justa. Y dan gracias al Eterno, saben que esto va a tener un final feliz. Nada más están esperando, por eso ellos cantan y dicen que venga el Mashiach, que venga el Mashiach. Porque saben que cuando venga el Mashiach habrá paz, habrá shalom y no habrá más guerra. Israel triunfará. Esa es la promesa del Señor. Amén. En eso estamos en el mismo barco. Para nosotros el Mashiach ya vino, pero vendrá una segunda vez. Ahí estamos iguales. Y porque hay una tercera fiesta, Dios dijo traerlos de regreso a esta tierra para una gran cosecha, justo antes de la realidad espiritual de Shavuot, restaurada de nuevo con ayuda visual indicativa. Dios comienza a mover en números masivos a su pueblo, trayéndolos de regreso a Eretz Israel, lo que se llama haciendo Aliyah. A finales de los 1800, Él comienza con Israel, luego continúa con la iglesia. Si usted desea saber lo que sucederá con la iglesia en los próximos años, observe lo que sucede ahora con Israel. Él es el líder indicador. Llegamos al mes hebreo de Tishrei, sería septiembre-octubre en nuestro calendario. Tenemos la fiesta de Sukkot con sus 3 celebraciones: trompetas, expiación y tabernáculos. Trompetas ocurre el primer día del mes. Es el día del sonar de las trompetas, llamado también Rosh Hashanah. Durante la fiesta de las trompetas, el sonido del shofar se escucha extra largo y extra fuerte para enfatizar ciertas ceremonias especiales alrededor del toque de las trompetas. Baruch Hashem. Usted puede encontrar en números 10 la mejor sombra del uso de los shofares. Eran usados como la voz de Dios y como la fuerza y el poder de Dios. Como en la milicia, ellos suenan
El shofar, en cierta forma, que significa levantarse. Sonándolo de otra forma, indica hora de dormir. Sonándolo de otra forma, indica hora de almorzar. Y así Dios usó la trompeta como medio de comunicación. Eso es en la milicia. Pero el shofar de Dios se usa, ¿sí?, sonándolo de alguna manera significativa, levantar el campamento. Soñándolo de otra manera, orden de marchar. Soñándolo de otra manera significa pelear. Los shofares fueron usados en las batallas. Recuerden la historia de Josué y el toque de las trompetas al hundir los muros de Jericó. El rey David fue el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra aproximadamente 1000 años antes de Yeshua. Él fue un gran guerrero y la frase favorita que David tenía para dirigirse a Dios era: Dios, tú eres el cuerno de mi salvación. Amén. Tú eres el que viene y vence a mis enemigos, porque sí, tus enemigos por mí, mis enemigos por mí. Tú eres el que entrega a los filisteos en mis manos, el que destruye a mis enemigos. Tú eres quien establecerá el reino de Israel, porque tú eres el cuerno de salvación. Amén. Eso es el shofar. Yo clamaré al Señor y seré librado. ¿Sí, amado? Tú eres el cuerno de mi salvación. Tú eres el que viene y vence a mis enemigos por mí. Y desde los dichos de David, el pueblo espera por el gran hijo de David vencer más enemigos de lo que haya vencido el siglo tras siglo. Pasaron y finalmente en ese pueblo, amados, Dios de manera sobrenatural preparó el vientre de una mujer para albergar un hombre llamado Johanán, quien sería el precursor para este gran hijo de David. Su padre Zacarías escuchó la buena noticia, profetizar de que él levantará un cuerno de salvación, vencería a nuestros enemigos por nosotros. El título para Yeshua, quien vendrá a vencer a nuestros enemigos, sería el cuerno de nuestra salvación. Es uno de los títulos de Yeshua. Él vendrá para ¿qué? Para destruir enemigos de nuestra alma. Destruir a Hasatán, destruir a la muerte, y vendrá y destruirá todas las naciones que se levanten contra Israel. Amén. Establecerá el reino, sí, de la tierra. Siempre tendrá un descendiente que es de la casa del rey David, y gobernaría como el rey de Israel, rey de reyes y señor de señores. El cuerno de nuestra salvación, nuestro Señor Yeshua, quien destruyó a los enemigos del alma. Esa es la aplicación personal de ese cuerno de salvación. Amén. En el presente vivimos el tiempo de la esperanza. Además, es el periodo de expiación. Ambas se están moviendo rápidamente hacia la estación de festividad. Usted y yo somos precursores, pues estamos parados entre estas cosas. Yom Kippur es el día de la expiación. Es el día santo del calendario judío. Antiguamente se tocaba 10 días el shofar antes para que el pueblo ¿qué? Se preparara. Porque la expiación era el día en que el sumo sacerdote entraba ¿dónde? En el tabernáculo, en el templo, entraba al lugar santísimo, y sus pecados y los pecados de la nación eran perdonados, ¿verdad? Es por eso la necesidad de leer y estudiar las Escrituras, libro de Baikra, Levítico. Entonces, ahora ellos se imaginan a Dios con los atuendos de un juez. Volvimos a cerrar los ojos y pesando las obras, las buenas obras en una mano y las malas obras en la otra mano. Se saludan unos a otros con las palabras: que tu nombre sea escrito en el rollo de la vida. Amén. Que encuentres gracia ante los ojos de Dios en el gran día de expiación, cuando Dios juzgue los pecados del mundo, los pecados de las naciones y los pecados personales. Yom Kippur es el día más solemne, es el día de un espíritu quebrantado y de un corazón contrito. Es día de arrepentimiento, de confesión de pecado, de derramar el alma en presencia de Dios. Es día para clamar: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quita de mí todo lo que no te agrade, mi Señor, para que sea un vaso santo y puro, porque solo los puros de corazón te verán. Amén. Y no tenemos que olvidar estas palabras, estos condicionamientos.
Sin santidad nadie verá a Elohim. Vemos a Yeshua purificando a su novia, preparándonos para su venida, limpiándonos con el lavamiento del agua que es la Torá, con la palabra. Eso es lo que está haciendo ahora en este preciso instante, mientras ustedes están escuchando estas palabras. Están siendo lavados, purificados con la Torá. Es el tiempo que venimos delante de Dios con un espíritu quebrantado por los pecados de nuestra nación, nuestros pecados personales, las necesidades que hemos tenido en nuestra vida y que nos han separado de Dios. Nuestra carnalidad, nuestras prioridades confundidas y todas las cosas que le impiden a Yeshua ser el Señor en nuestras vidas. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, nos preparamos para la venida del Rey. Es un día de juicio, de restitución y de purificación. Amén. Muchos de nosotros hemos visto cómo grandes siervos de Dios mundialmente conocidos han caído en pecado en estos últimos años. Y sigue sucediendo. Dios nos da años para que nos arrepintamos en privado. Pero si no lo queremos hacer en privado, Él nos expondrá públicamente. Porque de esto nadie se va a escapar, como no se puede escapar de la muerte. ¿Hay alguien que puede escapar a la muerte? Nadie. ¿Hay alguien que pueda escapar del juicio de Dios? Nadie. Es por eso que yo debo creer ahora. Ahora debo creer y dejar de jugar a ser creyente. Debo creer ahora y creer que realmente Yeshua murió por mis pecados. Ya no hay culpa sobre mí. Entiendan esto. Aquellos que albergan esta palabra no deben sentir culpa, porque si no hacen vano el sacrificio de Yeshua. No se deben sentir pecadores porque hacen en vano el sacrificio de Yeshua. Porque es una artimaña de Hasatán hacerles sentir pecadores constantemente para que no te congregues, para que no hagas nada para el Señor, porque sos pecador, no mereces nada. No le crean, crean lo que dice Yeshua. Él nos vino a limpiar. ¿Por qué entonces se entregaría en la cruz? Para que nosotros no tomemos en cuenta esa palabra, nosotros no tomemos en cuenta el entendimiento que nos dan las Escrituras. Ya pasó ese tiempo, ya pasó ese tiempo. Cuando nos despierta el Señor a través de la Escritura, entendemos que fuimos perdonados por sus pecados. Lo cual tampoco nos da carta blanca para que sigamos haciéndolo. Pero somos débiles y seguramente seguiremos pecando. ¿Quién no va a pecar? Levante la mano, ¿quién no va a pecar? Porque es nuestra carnalidad, nuestra debilidad. Lo que quiere Dios es que entendamos esto. Que sigamos el camino. Porque la perfección viene a través de ¿qué? De hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como hablábamos anoche del Shabbat. Que no sea el Shabbat una cosa repetitiva. Que cambie porque nosotros cambiamos. Nuestro Shabbat va a cambiar a medida que nosotros cambiemos, hermano. Nuestro Shabbat, la festividad del Shabbat va a cambiar a medida que nosotros cambiemos nuestro interior. Porque va a haber cosas nuevas. Por eso es tiempo de poner el pie en la brecha. Estar en la brecha ceñidos con su talit, con la arma espiritual que es la Torá, con ayuno, con oración, echando fuera a Hasatán porque él está destruido, él fue derrotado y eso tienen que creer. Amén. Entonces, la festividad de Sukkot es la festividad del trigo y la fruta ha sido recogidos. Es tiempo de regocijo en las bendiciones. Las bendiciones de Dios. Cuando todos entran en reposo, porque el Mesías estará en su santuario y la ley saldrá de Jerusalén. La gloria del Señor cubrirá como el agua cubre el mar. Habrá rectitud, paz y justicia en la tierra. Las naciones convertirán las armas en arados. Entrenarán más, ya no entrenarán más para la guerra. Es la utopía que el hombre ha soñado, acerca de la cual habló el profeta del mismo hombre. El hombre ha querido alcanzar, prescindiendo de Dios. Palabras claves para Sukkot son reposo y regocijo. Muchos querrán hacer cosas buenas en esta tierra sin Dios. Agenda 2030. Cuando venga el Mesías, todo el mundo estará en reposo. Y usted puede tener ese reposo ahora al apropiarse de toda la obra de Yeshua en su vida.
¿Qué es reposo? Descanso. No te aflijas. No tengas temor. El cuerno de salvación es el que pelea por mí. El cuerno de la salvación es el que lucha por mí. Y Yeshua lucha contra mí. Yo tengo que exponer mis debilidades delante de él diariamente. Yo tengo que exponer los enemigos delante de mi Señor, porque Él es el cuerno de mi salvación. ¿Amén? Amén. Ya estoy terminando, hermanos. Entonces, es la palabra que habló el profeta. El hombre ha querido alcanzar esto sin Dios. Cuando venga el Mesías, todo el mundo estará en reposo, y usted puede tener ese reposo ahora. Ahora, en apropiarse de toda la obra de Yeshua en su vida. Un nuevo nacimiento, sacando al viejo hombre. Y sí poniendo en el nuevo hombre los primeros frutos. Pues al Espíritu Santo lo deja que lo llene de su poder, apropiándose de la vida y la victoria del Mesías. Él es el yelmo de la salvación. Él es la justicia. Él es la fuente del Espíritu. Él es las sandalias con las que nos ceñimos. Él es el cinturón de la verdad. Él es todo esto, amados. El cuerno de nuestra salvación. Y es el que nos limpia. Y es así que podemos buscarle mirando como lo que ha sido el resultado de todo esto. Es el reposo y el gozo en nuestras vidas. El Mesías dice: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré reposar. Entonces, no se preocupen, no dejen que el enemigo les ponga en mí eso en sus cabezas, porque él lo que hace es interferir en los planes de Dios con respecto a su vida. Le ponen ideas, cosas contrarias a lo que dice la Torá para que usted no haga. No, soy pecador, no estoy en condiciones, no puedo, no. Escuchen al Señor, lean las Escrituras, abunden, vayan a la profundidad. Cuando haya duda en ustedes, vayan a las Escrituras, vayan a su roe, vayan a su profeta y dígale: esto estoy sintiendo, ayúdeme, ore por mí. Pero no deje que el enemigo lo amarre con mentiras y pensamientos negativos. Porque muchas enfermedades hoy el enemigo ha puesto sobre las personas, especialmente sobre los jóvenes. Duda, tinieblas, ¿sí? Enfermedades del alma, de la mente, trastornados, temerosos. No salen a la calle porque tienen miedo. Sí, pero tienen que aprender a vivir en este mundo, porque eso sí hemos sido señalados. ¿Para qué? Para vivir en medio del mundo, seguros. ¿Sí o no? No podemos andar en temor. ¿A quién le voy a escapar? Porque eso hicieron los sacerdotes, hizo la Iglesia Católica. Mandó hombres a un monte a que estuvieran todos ahí para alejarlos ¿de qué? De las tentaciones. ¿Y qué terminamos? Con un montón de homosexuales. Porque eso es antinatural. Somos parte de este mundo, no podemos escondernos en una cueva hasta que venga Yeshua. Eso no es lo que dice el Señor. Por el otro lado, mandó a las mujeres a los conventos para que busquen a su Señor y sean libradas de sus tentaciones. ¿Y qué encontramos en las excavaciones de los conventos? Abortos. Porque no pueden escapar de las tentaciones de la carne hasta que sus corazones no sean convertidos, circuncidados. Amén. No hay lugar donde puedas escapar. Dios está en todos lados y es más grande que Hasatán. Él ya lo derrotó. Yeshua lo derrotó en el madero. ¿Creen esto o no creen esto? Amén. Aleluya. Entonces no hay lugar para la duda. Y no dejen lugar a Hasatán para que los haga cobardes y los inutilice y los haga un vientre seco por miedo. El pueblo de Dios no tiene que ser miedoso. Si no, lean Josué. Amén. Les encanta ver esa película que yo no la vi tantas veces. Josué, nadie creía lo que iba a pasar. Sin embargo pasó, ¿verdad? Vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré reposar. El aspecto no visible de esta festividad de que el Señor venga ¿en qué? En poder y gloria. Había dos rituales significativos sobre esta festividad. El ritual de la extracción del agua y la iluminación del templo.
Un sacerdote bajaba al estanque de Siloé, tomaba en un recipiente de oro agua, regresaba al monte, rociando el altar con esa agua. Era una gloriosa celebridad. El pueblo mecía las ramas de palma cuando los salmos, sí, los salmos se cantaban. El sacerdote esparcía el agua exclamando, presten atención, Dios está sobre la tierra seca. Es tiempo de que llueva, de que suavice la tierra para que plantemos la semilla. Escuchen las palabras proféticas. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y nuestros hijos. Amados, miles de adoradores reunidos en el área. Otra vez cierren sus ojos, imagínense esa fiesta. Miles rodeando el área del templo alrededor del altar. En ese mismo momento Yeshua, como buen observante de la Torá, estaba cumpliendo ¿qué cosa? La fiesta, él estaba presente. ¿Y qué pasa? ¡Wow! Levantándose con gran voz exclama, si alguno tiene sed, venga a mí, y de su interior saldrán ríos de agua viva. ¡Amén! Esa es el agua viva que nosotros tenemos que tomar. No creerle a Hasatán, no creerle a nuestras voces interiores, sino la palabra. No unas pocas gotas de agua de un recipiente de oro, pero ríos, dice el Señor, ¿no? No dice una gota, dice ríos de agua viva saldrán de mí para ustedes. Ustedes vendrán a ser recipientes de la naturaleza divina de Dios. Amén. Aquel que cree en Yeshua, por su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, no una gotita, ríos. ¿Cuánto creen esto? Y antes de que ellos se recuperaran de esta declaración asombrosa, al siguiente día, el día 22, tuvo lugar el ritual de la iluminación del templo. Cada peregrino tenía en su mano, ¿qué cosa? Una antorcha encendida, apretujándose uno con otro. Una vez más se dirigían hacia el área del monte del templo, con la luz de las antorchas iluminando el templo. Miles de antorchas iluminando el templo. Se podían ver las luces desde lejos. Entonces, mientras el pueblo decía, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Amén, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? ¡Wow! Y es entonces que un hombre ciego se acerca a Yeshua, quien tocándole los ojos le ordena que se lave en el estanque de Siloé, que es el estanque del que ha de ser visto, el estanque del Mesías que recibe sus aguas de la naciente de Gedeón. El lugar donde las aguas entran en el estanque de Siloé se conoce como la fuente de la Virgen, la única fuente de aguas vivas y frescas en Jerusalén. El Mesías nació rompiendo una fuente de la Virgen, de las aguas. Él tiene la única fuente de aguas vivas en él. Aleluya. Y cuando tocó los ojos del ciego, le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Aleluya. El estanque del que ha de ser visto, el Mesías. Él está aquí y dice, yo soy la luz del mundo. Aquel que me siga no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Amén. O sea que aquel que anda en tinieblas, o sea que aquel que anda dudando todavía está en tinieblas. El Señor dice, ven a mí porque yo soy la luz verdadera y no andarás más en tinieblas, no andarás en temor, no andarás equivocándote, no andarás errando. Ven a mí, ven a mi escritura, ven a mi Torah, congrégate y escúchame. Amén. Aleluya. Él es la realidad de todo. Él literalmente cumplió Pesaj. Literalmente cumplió Shavuot. Y pronto, muy pronto veremos al rey Sukkot. Entonces, toda la tierra entrará en ¿qué? En su reposo. Aleluya. La Biblia dice muchas veces que cuando Dios venga a Sion, en otras palabras, cuando Él reúna a los judíos, ¿sí? Y reúna a todos, se cumpla Efraín y Judá, sean uno, Él vendrá en gloria. Y durante ese tiempo todas las naciones subirán peregrinos a Jerusalén. Y de año en año, durante la festividad de Sukkot. Nosotros tenemos el gran honor y privilegio, hermanos, ser precursores de estar aquí en Jerusalén, en el corazón, celebrando, ¿sí? Y llevar este mover del Espíritu Santo a otras naciones, a otras personas. El mensaje de que Dios no está más en Pesaj, no está más allá en Shavuot, no está más en Pesaj,
sin la levadura ni primer fruto. No está más en Shavuot, se está moviendo en Sukkot. Amén. A su pueblo. ¿Para qué? Para llevarlo a la gloria con él. Y Yeshua dijo en la cruz, cuando se entregó, consumado es, cumplí mi propósito. Amados, Él cumplió la Torah. Él cumplió todo. Y en cada estación que nos hemos parado, dio un mensaje profético. Y recibimos a través de este estudio, de esto que compartimos en este Shabbat, algo maravilloso. Estamos viviendo en los tiempos proféticos. ¿Sabemos o no sabemos? Entonces, que seamos usados por el Señor para que otros se enteren. Para que otros se enteren, hermanos. Están dormidos. No saben qué es lo que está a punto de suceder. Amén. No desmayemos. Usamos todos los recursos que el Señor nos da para eso. Lo principal que Él nos pide que contemos esto. ¿Sí? Agarre una flauta, póngase no sé dónde y empiece a llamar a las personas y diga, aquí está el Señor dice, y no tenga temor, porque el Ruach va a estar con cada uno de aquellos que tome la determinación, porque es tiempo de ¿qué? De transmitir los tiempos proféticos. Amén. Que el Eterno bendiga su palabra, damos un gran aplauso a nuestro Señor y decimos toda Rabá Yahweh por darnos tu palabra, por enseñarnos, por darnos revelación divina. Gracias, Señor, toda Rabá, por elegirnos para ser parte de tu pueblo Kadosh. Gracias, Señor, por darnos la Torá. Gracias por Yeshua. Gracias por el Cordero que tú mismo proveíste, mi Señor, para lavarnos y limpiarnos de nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestros temores y de toda nuestra levadura, mi Señor. Y poder hoy estar convencidos que estamos en el camino correcto. Te alabamos, Señor. Protégenos, guíanos, Señor, a la victoria. Como dice tu palabra, en el nombre de Yeshua te damos las gracias. Toda Rabá. Amén, amén, amén. Kadosh Baruj Hu. Amados, Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno los bendiga. Gloria, gloria, gloria a nuestro Señor. Y como siempre decimos, si el Eterno lo permite, nos encontraremos nuevamente en reunión de agradecimiento y oración el martes. Aquellos que quieran que sus vidas sean bendecidas, pueden mandar sus ofrendas y diezmos a este ministerio para ayudar a este ministerio, ¿sí? Porque necesitamos todo lo que ayuda que podamos recibir de parte de aquellos que tienen un corazón agradable y generoso. Amén. Si ustedes lo quieren hacer, ya saben cómo comunicarse con nosotros, están en las redes, allí mismo en este video de YouTube, así que queda en sus manos. Shabbat Shalom para todos.